Va a comenzar el partido, ahora sí el conteo final, ya está en marcha. Mueve la pelota el equipo de Rubio Ñu, ya se juega aquí en el Cardiff, el último partido. Le va a pegar Messi Melgarejo, luz roja para el pórtico de Bubner. A ver, Melgarejo, ¡gol! ¡Gol! Del Sportivo Ameliano de tiro libre, Messi Melgarejo a los 5 de la parte número 2. Abre el marcador, pasa a ganar la B azulada por 1-0. Sí, cuánta calidad, cuánta precisión en ese disparo de Messi Melgarejo, la dedicatoria incluida para la compañera allí. Acá vamos a ver, pelota frontal al arco, bien esquinado, lejos de las posibilidades de Astrid Bubner, que se estiró lo más que pudo, pero no le alcanzó para llegar a desviar esa pelota al palo derecho. Y esa pelota que no pudo ser controlada por Naidelin Osorio después de ese centro efectuado por Vivian Báez, que también apoya y mucho. Vamos a ver qué sucede en este... Cuidado. Hay error en la salida, cuidado, Velázquez tiene el empate, gol. ¡Gol! De Rubio Ñu, error en la salida. Horror en la salida del conjunto del Sportivo Ameliano. Aprovecha muy bien Velázquez ese balón cedido al medio, simplemente empuja y empareja el partido. 1-1 está ahora Rubio Ñu con Sportivo Ameliano. Realmente un horror en salida del Sportivo Ameliano entre Pedraza y Jara, me parece que es. Se terminan complicando y aparece allí Velázquez, que no se complica, tenía el arco a su disposición y con ese toquecito. El rebote queda nuevamente para Zarza. Tatiana que entrega mal y se viene la réplica. No pasó nada, no hubo réplica. Bueno, Achar se va a ir expulsada, ¿Tiene qué? Bueno, termina el partido la jueza, Terminó el partido, dice Ivana Pera. Final 1, Rubio Ñu, Ameliano 1, Rubio Ñu 1. Sí, aquí Achar en esta última pelota, una entrada violentísima. Tenía que haber visto la segunda amarilla, fíjense ustedes. Criminal la entrada de Achar, que ya estaba amonestada. De esta manera se cierra el partido. El empate 1-1 entre Rubio Ñu y Ameliano. No supo aprovechar la ventaja